punto de la mañana. Hoy es lunes 18 de mayo del 2020. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando algunas de las noticias destacadas a esta hora. El viernes la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Apoyo Humanitario para enfrentar las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia. Las contribuciones ciudadanas y de empresas quedaron fuera, pero hay otros aspectos relevantes. Vamos a revisar algunos de ellos. Artículo 3. Pensiones educativas. Las instituciones educativas particulares, así como las de educación superior, no suspenderán a sus alumnos por no poder pagar sus pensiones mensuales mientras dure el estado de excepción. El gobierno de manera excepcional ayudará con compensaciones monetarias o no monetarias a los más vulnerables para cubrir parte de la pensión en guarderías, centros de desarrollo infantil, escuelas y colegios. El Ministerio de Educación deberá dar facilidades e incentivos para la modalidad virtual y las instituciones de educación superior particulares durante la emergencia ampliarán en un 10% las becas a sus estudiantes matriculados regulares. Artículo 4. Suspensión laboral de desahucio a inquilinos. Los dueños de casa no podrán desalojar a sus inquilinos por falta de pago. Para esto, los arrendatarios deberán cancelar al menos el 20% del valor pendiente. En el caso de locales comerciales, sus inquilinos deberán demostrar que sus ingresos se han afectado en al menos un 30% con relación al mes de febrero de ese año. También ambas partes pueden ejecutar un plan de pagos sobre valores adeudados a través de un mutuo acuerdo. Artículo 6. Rebaja en costos del servicio eléctrico. La Agencia de Control y Regulación de Electricidad hará una rebaja del 10% en el valor total del servicio de electricidad en los consumos de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020. Artículo 9. Facilidades de pago a la seguridad social. Micro, pequeñas y grandes empresas que estuvieron cerradas y no han podido pagar sus obligaciones con la seguridad social de abril, mayo y junio podrán hacerlo sin intereses, multas ni recargos. Artículo 10. Créditos productivos para la reactivación económica y protección del empleo en sector privado. Las entidades del sistema financiero ofrecerán líneas de crédito de rápido desembolso que incluirán periodos de gracia, amplios plazos de pago y tasas de intereses preferenciales. Artículo 12. Reprogramación de pago a entidades financieras y no financieras. Todas las entidades del sistema financiero fijarán acuerdos con sus clientes para reprogramar el cobro de cuotas mensuales generadas por cualquier tipo de obligación crediticia. Artículo 14. Suspensión de matriculación y revisión vehicular. Se suspende el cobro de multas e intereses de todos los procesos de matriculación vehicular y revisión técnica mecánica. La Ley de Apoyo Humanitario también contiene reformas laborales, cambios en modalidades de contrato, remuneraciones, reducción en las jornadas de trabajo. La ley humanitaria incluye normas en varios ámbitos, pero sin duda el eje principal son los cambios en materia laboral. Artículo 16. Acuerdos para mantener el empleo. Este artículo consagra los acuerdos entre empleadores y empleados para definir reducciones salariales. En caso de despido, en el primer año de vigencia de la ley, la indemnización se calculará sobre la última remuneración del trabajador antes del acuerdo. Artículo 19. Contrato especial emergente. Este contrato permitirá jornadas completas o parciales, es decir, de un mínimo de 20 y un máximo de 40 horas a la semana, repartidas en jornadas diarias de hasta 8 horas y 6 días a la semana. El contrato será de 2 años y podrá ser renovado por el mismo periodo. Pero si finalizado el plazo la relación laboral se mantiene, el contrato se considerará indefinido. Artículo 20. Reducción de la jornada por fuerza mayor. La norma permite que en casos fortuitos o de fuerza mayor se reduzca la jornada laboral hasta el 50% y bajar la remuneración máximo en un 45%. Mientras dure la emergencia, la empresa no podrá repartir dividendos y en caso de despidos, las indemnizaciones se calcularán sobre el último sueldo recibido antes de la emergencia. Artículo 21. Vacaciones.
Durante los próximos 2 años será el empleador el que imponga unilateralmente los periodos de vacaciones a sus empleados y podrá descontar de ellas los días de inasistencia. Artículo 25. Estabilidad de trabajadores de la salud. Los trabajadores del sistema de salud con contratos ocasionales o nombramientos provisionales serán declarados ganadores de los concursos de oposición y méritos y recibirán nombramientos definitivos. Y aquellos posgradistas autofinanciados o becados recibirán contratos de servicios ocasionales. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Revisamos quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito del Distrito Metropolitano. Del miedo al irrespeto por el coronavirus, así alumbra el semáforo con sus luces del rojo al verde, del aislamiento y la paralización a un reinicio de actividades paulatino, pero que corre el riesgo de un salto brusco a la luz verde por la falta de precauciones. ¿Cómo está preparado Quito, sus autoridades, sus habitantes? Lo vamos a analizar. También hoy estará con nosotros Héctor Vanegas, concejal de Guayaquil por Centro Democrático y procurador judicial de los familiares de los fallecidos por coronavirus no identificados. Guayaquil se convirtió en noticia mundial con sus muertos insepultos en las calles, en domicilios, en hospitales. Todavía hay casi un centenar que permanecen insepultos, sin identificación, y ya el gobierno disolvió la fuerza de tarea para levantar los cadáveres. ¿Cuál será su destino? Lo vamos a revisar. El epicentro de la pandemia en Guayaquil, que comenzó con un pico en el número de muertos, insepultos, enfermos sin atención, horrorizó al Ecuador y el miedo encerró a todos en casa. Pero la paralización económica ha generado la angustia de un reinicio que si no se toma como indica la luz amarilla, de cautela, de precaución, nos puede llevar a una riesgosa aceleración con un rebrote comunitario de la pandemia. Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito del Distrito Metropolitano, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Estefi, muy buenos días, un saludo a todos los televidentes. Saludos también. Quito es la ciudad más poblada. ¿Está preparada para un semáforo amarillo que podría parecer verde ante la desesperación de la gente por salir a trabajar, pero también por la imprudencia de los que no se cuidan porque creen que el peligro ya pasó? Sí, Estefi, yo creo que esto es decisión que se lo debe adoptar el COE con evidencia científica y técnica. Semanalmente el COE cantonal, con la cabeza del señor alcalde, está tomando las decisiones apropiadas a efecto de hacer todo un estudio de si Quito tiene las condiciones técnicas científicas a efecto de poder dar ese salto. Sin embargo, se ha dado ya apertura a ciertos sectores que han presentado los protocolos respectivos a efecto de que podamos ya dar cierto tránsito a la posibilidad de que estas empresas puedan trabajar. Hemos visto en esta semana que por pedido del COE cantonal, el COE nacional ya ha autorizado a empresas que están en los sectores industrial, textil y maderero a efecto de que puedan empezar sus actividades. De igual modo, el propio municipio, a través de la empresa de obras públicas municipales, ha iniciado ya este día con el proceso de repavimentación que había sido suspendido. Empezamos ya a trabajar en el norte, en el centro y en el sur de Quito con el propósito de reanudar actividades y promover el que otras empresas puedan también hacer estos protocolos fundamentalmente con las normas de bioseguridad que son indispensables para que puedan seguir abriéndose los distintos Ahora, sectores. esta paralización económica siembra angustias que no pueden esperar, pero las autoridades tienen que responder a la desesperación por reactivarse siempre y cuando no empeore la situación en la salud de la comunidad. ¿Qué tan preparados estamos para ese reinicio? Hay varias historias. Veamos algo de eso. Un hombre de 76 años llegó a las 8 de la mañana con síntomas de la enfermedad y le dijeron que espere, que ya lo atendían. Le dieron una silla y ahí dicen que se quedó. Que no, que solo es pulmonía, que solo pañitos de eucalipto. Le llamamos, le dijimos que venga, que por favor, que no tenemos unidades y que ahorita que no pueden hacer esas pruebas.
En las calles Moromoro y Teniente Hugo Ortiz en el sur de Quito, una mujer de 63 años que caminaba junto a sus familiares se desplomó en plena vía pública. A las 10 de la mañana de este martes, los pobladores del barrio La Ferroviaria, en el sur de Quito, llamaron al 911 para reportar que una persona se desplomó en la calle. Ocurrió en la intersección de las calles Gasca y Pablo Palacios en el norte de Quito. Un hombre de 86 años se desplomó sobre la acera a pocos metros de su vivienda. Pero en los últimos días las autoridades han dado algunas garantías. Escuchemos también. Gracias a la coordinación que realiza el gobierno del presidente Lenín Moreno y todo el gabinete, tenemos operativo y funcionando el puesto de mando unificado IES, Ministerio de Salud Pública, de la provincia de Pichincha. Este equipo técnico monitorea en tiempo real la capacidad de nuestras unidades y gestiona los recursos, o sea, hospitalización, unidades de cuidados intensivos, ambulancias, insumos, medicamentos, etc. Esta misma articulación nos volverá más eficientes y garantizará la atención oportuna a los pacientes en Pichincha. Por un lado, se han reportado casos de ciudadanos denunciando que no les atienden. Por otro lado, cuando uno escucha a las autoridades, parecería que ya está todo bajo control. Ahora, incluidos los ministros, están garantizando que ya hay una coordinación para las atenciones. ¿Qué es lo que ven ustedes desde el municipio? Yo creo que siempre ha existido coordinación. Me parece que la actividad que han cumplido tanto el gobierno nacional cuanto el gobierno local ha sido muy importante. En el caso de Quito hemos tomado las precauciones a efecto de que podamos priorizar la vida. Lo más importante es la vida. En ese sentido, el propio municipio ha implementado un centro de atención temporal hospitalario que se le inauguró el viernes pasado con el propósito de recibir a pacientes con síntomas leves y moderados y de ese modo también poder contribuir al sistema hospitalario de tal modo que aquellos pacientes que se están recuperando inclusive pueden pasar a este centro hospitalario y dejar abierto la posibilidad de que personas que están con síntomas graves puedan ocupar esos espacios en los sistemas hospitalarios y también las unidades de cuidado intensivo. Tenemos todo un protocolo para efecto de que ojalá no lo ocupemos el tema de los cadáveres. En verdad han ocurrido 22 cadáveres fallecimientos que posiblemente tienen esta situación del COVID, pero estamos tomando las precauciones. Sabemos que la curva está ascendiendo, que todavía no se ha saturado, que no está aplanado, y por eso mismo es que las decisiones que ha tomado el señor alcalde en ese sentido tienen por propósito el evitar que exista un mayor contagio y que podamos salir de manera ordenada, disciplinada, con responsabilidad, de modo que podamos asegurar la vida de todos nuestros habitantes. Mientras tanto, las autoridades municipales están dando o se acercan a dar un visto bueno al semáforo amarillo. Los nuevos horarios del toque de queda que se aplicarían desde el miércoles 20 de mayo, en el caso del semáforo amarillo serían desde las 9 de la noche, ya no desde las 2 de la tarde, el toque de queda. Eso fue un pedido, dijo la ministra de la Industria y también de los alcaldes. ¿Quito también se une a ese pedido? Estamos evaluando, creo que en las próximas semanas, una vez que tengamos los resultados que nos propongan los científicos y los médicos, se podrán tomar decisiones. Recordemos que en el caso de Quito, el 26 de mayo, recién llegaremos al día pico, al día 60, en donde el COE cantonal tomará la decisión apropiada. Sin embargo, vuelvo a repetir, creemos que el tema económico se tiene que reactivar y en ese sentido invitamos a las empresas a que presenten los protocolos de bioseguridad fundamental para que puedan iniciar estos procesos. Queremos que todos los sectores se reactiven, pero queremos hacerlo de manera progresiva, de manera disciplinada. Como usted lo señaló hace un momento, queremos garantizar la vida de los quiteños. Esa es nuestra prioridad. Ahora, sin importar el color del semáforo en el que se encuentren, hay puntos conflictivos que están en los lugares de concentraciones públicas, en las calles, en los mercados. Entonces ahí se han reforzado esfuerzos desde Fuerzas Armadas, también el municipio, para la circulación en las calles, para mercados. ¿Se les está haciendo difícil controlarlo ya?
Sí, bueno, usted conoce que hay una parte de la población que lamentablemente no ha querido respetar las decisiones de las autoridades. Recordemos que este es un tema de corresponsabilidad de todos los ciudadanos. Por un lado, puede usted crear todo el marco normativo, disposiciones, leyes, pero aquí fundamentalmente lo que se trata es que el ciudadano tome conciencia, sepa que es una decisión de vida, que a lo mejor si él sale puede contagiarse y puede contagiar al regresar a su casa a su padre, a su madre, a su hijo, a su hermano. Por consiguiente, no se trata exclusivamente de tener controles, sino de tener el apoyo y la corresponsabilidad de la ciudadanía. Esta es una lucha que la podemos vencer si todos nos unimos. Esta es una decisión en la cual todos debemos participar. De esa manera, si es que existe disciplina, si existe responsabilidad, podemos pensar en un tránsito del color rojo al color amarillo, y si es que todo sale según los protocolos de seguridad se cumplen, podemos incluso pensar en el semáforo verde. Ahora, hace poco la situación que tenía en Quito a espacios para cuidados intensivos ya en su tope, en el sistema sanitario, ¿cómo están ahora con personal médico, paramédico, camas, medicamentos suficientes en caso de que siga aumentando el número de contagios, sobre todo si prevén que ese aumento siga por lo menos hasta el 26, 28 de mayo? Sí, por supuesto, tanto el gobierno nacional ha habilitado una cantidad de hospitales en los distintos sectores del distrito metropolitano, y además tenemos el tema de los hospitales del Seguro Social que están obviamente abasteciendo. Estamos llegando a los límites, no hay una saturación, pero además se han habilitado hospitales móviles, y el municipio por su parte ha contribuido con este centro hospitalario que tiene 380 camas para recibir y que precisamente ya está siendo ocupado. Es decir, estamos tomando todas las medidas de control a efecto de que no tengamos que lamentar situaciones que en otros países y que lamentablemente ocurrió en Guayaquil, pero queremos tener todas las medidas precautorias a efecto de que no suceda algo parecido en España, en Italia. Por eso mismo, las decisiones tienen que ser inteligentes, tienen que ser pensadas, tienen que ser meditadas. Bueno, y sin irnos tan lejos a otros países, vicealcalde, que no suceda lo que ocurrió en Guayas, en cantones como Guayaquil. Para esta fase, y vale recalcar, la ciudadanía tiene que asumir su responsabilidad. Digo, vale la aclaración, porque muchos creen que ya pasó lo peor, que no hace falta tomar mayores cuidados ya, pero lo que está ocurriendo en provincias como Guayas o en Guayaquil es muy distinto. Además, cuando ya se detecta que incluso en los primeros casos se pudieron haber encontrado no en marzo, sino en febrero y a mediados de febrero, es decir, que llegó mucho antes al Guayas, a Guayaquil, y la diferencia que tiene con otras provincias, o en el caso de Pichincha, o donde se encuentra en el pico de la curva, más bien Quito, es totalmente distinto. En efecto, creo que lamentablemente lo que vivió Guayaquil tuvo un desarrollo que no hubiésemos querido. Precisamente como ese ejemplo y de otros del mundo, nosotros queremos ir paulatinamente. Por eso el COE cantonal analiza semanalmente las cifras, toma en cuenta los criterios. El alcalde tiene una mesa de científicos que le están aconsejando y toma las decisiones conforme a esas recomendaciones que hacen las distintas mesas técnicas. En esta semana Quito tendrá nuevamente el COE, el señor alcalde decidirá lo que sea conveniente, pero siempre la apertura para que las distintas industrias, comercios puedan ya ir reactivándose, sobre todo siempre que cumplan los protocolos de seguridad. Y como usted, Stephanie, lo acaba de señalar, siempre pidiendo la colaboración y apoyo de la ciudadanía. El hecho de estas 3 normas básicas, de lavarse las manos, de ocupar las mascarillas, de respetar el distanciamiento social, son elementales que para poder salir de esta pandemia y evitar que hayan muchas más muertes dentro de nuestro territorio. El vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted, Steffi, muy gentil. 7 de la mañana con 20 minutos en Contacto Directo.
Finalmente salió a flote que los proyectos urgentes buscaban mejorar también la imagen del país. ¿Pero cómo? ¿Ante quién? Alfredo, buenos días. ¿Cómo te va? Buen día, Steffi. Buenos días a todos. Definitivamente no era frente a la ciudadanía clavándole 2 impuestos a seres humanos damnificados por el coronavirus. Era ante sus acreedores, los tenedores de bonos, para que los entes multilaterales de crédito aflojen un poco más de dinero al Estado. A un Estado que desde su fundación, desde su primera deuda para financiar la independencia, ha dejado una docena de veces de pagar la deuda, ostentando un récord en el continente. Esa bien ganada fama de mal pagador no se puede borrar con la creación de 2 impuestos. La buena imagen del país debe fundarse en bases más sólidas. Por ejemplo, en combatir la corrupción, no solo sentenciando a los últimos presidentes y vicepresidentes. La corrupción es estructural y ha rebrotado con la pandemia. Hay que extirparla, recuperar lo robado, no seguir con los mismos abusos entronizados por una década. Esa corrupción que hace más caro invertir, esa tramitología que cobra por abrir puertas en un estado clientelar y agigantado. Un país que combata esa corrupción tiene buena imagen y es digno de confianza, no solo para pellizcar un poco más de entes multilaterales, sino para salir de la fosa común de la catástrofe. Al volver estará Héctor Vanegas, concejal de Guayaquil por Centro Democrático y procurador judicial de los familiares de fallecidos que aún no han sido identificados. Son más de 100 cadáveres que siguen en contenedores refrigerados. Ya regresamos con eso. No se vaya. Los empresarios miran con satisfacción a la aprobación de la ley de apoyo humanitario que flexibiliza la jornada laboral y permite acuerdos entre empleador y el empleado. Los empresarios e industriales opinan que la ley de apoyo humanitario y la de ordenamiento de las finanzas públicas aprobadas por la Asamblea dan un respiro al sector productivo del país que actualmente enfrenta un problema de iliquidez. Sí, hay ciertas reglas que son positivas, los fondos de ahorro que se pueden promover por medio de esta ley, positivo. Consideran fundamental que en la ley humanitaria se haya eliminado el capítulo de las contribuciones temporales de empresas y trabajadores. Con un aporte adicional se iba a quitar la liquidez especialmente de las pequeñas y medianas empresas. Y al quitar la liquidez, muchas de ellas ya han estado cerrando. La flexibilización laboral y la posibilidad de que los empleadores y empleados lleguen a acuerdos sobre las nuevas condiciones económicas reducirá los despidos, señalan. Eso va a alivianar al rol de las empresas. Se podrán elaborar los respectivos calendarios de trabajo y entiendo que proporcionalmente la parte económica. Para que entren en vigencia las 2 leyes, el Ejecutivo tiene 30 días para pronunciarse. El gobierno anticipa su satisfacción por lo conseguido en el Legislativo, aunque ya no cuente con las contribuciones. Con un espíritu democrático entendíamos que no había la acogida para aquello, pero lo importante era saber el corazón de la reforma, que es este acuerdo entre las partes, que sea justo y que sea cooperativo. Mientras tanto, los dirigentes de los trabajadores manifiestan que no hay motivos para festejar. Lo que buscaban con la ley de apoyo humanitario era precarizar las condiciones de trabajo, ampliar los despidos masivos en el país. Aunque no están permitidas las aglomeraciones, este lunes los trabajadores se convocaron para protestar, respetando el distanciamiento por la emergencia. Cuando la pandemia del coronavirus atacó a Guayaquil, ayudado por la imprevisión, nadie estuvo preparado y cierta irresponsabilidad también. Guayaquil adquirió notoriedad mundial con esas imágenes que recorrieron de cadáveres insepultos. Pero el drama no termina. Hay casi 100 cadáveres que están almacenados que no han podido ser identificados. Héctor Vanegas, concejal de Guayaquil por Centro Democrático y abogado de los afectados que buscan a sus familiares aún. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Las vidas que se han perdido no tienen precio, porque para 167 familias
este calvario continúa y ellas representan casualmente todo el dolor que vivió Guayaquil. Primero, por una falta de atención médica oportuna, por la falta de medicamentos y de instrumentos que permitieron, en muchos casos, haber podido salvar las vidas. Luego, con el recogimiento de los cadáveres para poder, a través del COE, tenerlos para sepultarlos. Y luego, con el engaño, hasta el día de hoy, a todas estas familias, insinuándoles que los cadáveres ya estaban enterrados, cuando en realidad se trataba de un grupo de cadáveres. Más de 133 cadáveres que estaban pudriéndose en 5 contenedores y donde algunos de ellos terminaron completamente identificados. Pero entonces hay familiares que todavía no saben dónde está el cuerpo de su ser querido y luego hay cadáveres almacenados que no se han podido identificar. ¿Los tenían en esos contenedores para trasladarlos al lugar donde iban a ser sepultados? ¿Y qué pasó entonces? Vea, en estos contenedores se agruparon los 1.155 cadáveres que se recogieron desde marzo hasta finales de abril, de las casas, donde estuvieron a veces hasta 10 días en la sala, en el comedor. Pero ese no es el problema. Además de eso, y eso lo confirmó ayer, me lo indicó ayer en una entrevista que tuve con el señor Walter, hay 30 cadáveres más, 30 sin identificar, que se encuentran en el hospital de Guasmo. Datos que tal vez la policía no tenga y que la fiscalía debería inmediatamente investigar. Pero no son entonces los 133 iniciales que se dicen y los 30 que estoy señalando yo. Hay 4 más que tienen que ser ubicados. Y yo me refiero de manera concreta a los cadáveres que supuestamente eran de Alba Maruri Granda, persona que resultó resucitada, al igual que Teófilo Bolareso. ¿Dónde están entonces esos 2 cadáveres? El uno incinerado y el otro sepultado. Y además de Edma Marina Aguirre, que la familia recibió supuestamente el cadáver y lo incineró y no era el de ella. Y hay un señor Carrión. En total 167, de los cuales 63 ya han sido identificados a través de las huellas digitales. Pero existe para los demás un drama terrible, una angustia desesperada, que el derecho internacional ubica a todas estas familias con la denominación de víctima afectiva, porque son las familias que han recibido evasivas, que no tienen una respuesta clara, que les aumenta la angustia, que los engañan, que los confunden. Son varias historias de familiares que no saben dónde está el cuerpo de una mamá, de un papá, de un hermano. Escuchemos algunos de los testimonios. ¿Qué le puedo decir yo a mi padre? Mi madre falleció y él me va a preguntar dónde está enterrada y ni yo misma no sé ni a dónde está mi madre. En la bitácora de la morgue de los hijos de los Ceibos, ellos no tenían registrado como entregado el cuerpo de mi mamá a la funeraria. Quiero, mejor dicho, llegar hasta el fondo de los hechos porque necesitamos saber quién verdaderamente es mi mamá. ¿Para qué? Para mañana pasado yo decirle a mis hijos, mire, ahí está su papá, que es lo único que yo pido, por favor, que me ayuden. Un guardia dijo que le había tomado una foto a este cuerpo y que se la había llevado otra familia. Vehículo tal de medicina legal retira 4 fallecidos. 1, 2, 3, Lourdes Gutiérrez. Espero saber algún día dónde está su cuerpo. Es que una sola familia que esté pasando por esto ya acapara toda nuestra atención. Nadie merece no saber dónde está el cuerpo de su ser querido. ¿Qué respuesta ha tenido usted, doctor, de las autoridades? Porque le envió una carta al presidente, al gobernador, al jefe de la tarea conjunta en ese entonces y al fiscal del Guayas o a la fiscal del Guayas. Vea, esta película de terror, en donde yo, ante el pronunciamiento que hizo la alcaldesa el 11 de abril, que le preguntó al vicepresidente dónde están los cadáveres perdidos y que obligó que yo salga a buscar a todas las familias y tomar contacto con ellas, que fue muy difícil, pero que hoy logro tener más de 120 familiares que están casualmente en esta búsqueda de la verdad y que ha permitido ya identificar a 63 cadáveres y que todavía yo tengo a mi cargo 83 familias que quieren una respuesta. Le puedo yo señalar que nosotros vamos a demandar al Estado porque él es el único responsable en esta manipulación equivocada en el protocolo que debió tener para poder cumplir que se evite casualmente esta falta de identificación. Hoy resulta increíble, los cadáveres van a tener que otra vez ser identificados, recibir nuevamente su nombre y sobre todo
se ha perdido mucho tiempo, porque la prueba dactiloscópica, que es para poder encontrar las huellas digitales, se logró hacer de 63 cadáveres. El resto ya no se va a poder. Están completamente descompuestos, están como zombies. Entonces, ¿qué se necesita hacer? La prueba de ADN y no la prueba. Eso le iba a preguntar, porque se están dando las diferencias ahí entre el pedido de identificación que sea en base a las huellas dactilares o el reconocimiento visual, sobre cuántos cadáveres faltaría todavía que se hagan, porque están pidiendo entonces que no sea solamente además del reconocimiento de la ropa, sino ya ir al ADN. Mira, ni el presidente de la República, ni el gobernador, ni la Fiscalía me han dado ninguna respuesta. Yo le dije a la Fiscalía que era necesario, además de hacer la prueba dactilológica, tenía que la familia ir a identificar. No lo hicieron, ya ordenaron que los que se reconocieron se vayan a enterrar con enorme duda de parte de la familia si ahí están sus familiares y si son. Pero además de eso, como usted señala, no podemos nosotros creer que solamente la vista de una foto de cómo estaban vestidos con el pantalón sea suficiente para determinar que esa es la persona que debe ser enterrada, identificada con tal nombre. Porque los errores que se han cometido son muchos. Vea, todavía yo tengo un grupo de personas en donde aparece supuestamente que han recibido ellos el cadáver, como el caso de los que señalé previamente. Pero ellos me dicen, doctor, jamás hemos recibido el cadáver. ¿Quién se llevó el cadáver de nuestra familia? Esto significa que van a aparecer más desaparecidos del número que yo tengo. Número que no coincide con lo que dice la información oficial, porque yo tengo en total 167 cadáveres y ellos solo hablan de 133. Creo que es el momento de que se reflexione sobre el comportamiento que ha tenido, sobre todo quienes debieron controlar la manipulación de estos cadáveres. Y es el momento de pensar en una demanda de carácter civil en contra del Estado ecuatoriano. Pero eso sobre las acciones, pero antes, ¿cómo hacemos para resolver el drama de las familias que todavía están pasando por esto? Por ende, estos depósitos de cadáveres, ¿en qué estado sanitario se encuentran? ¿Qué medidas de bioseguridad se adoptan? Y pregunto esto porque algunas familias les dijeron, oiga, si quiere le devolvemos el cadáver, pero ya usted dónde lo entierra, o muchos están en descomposición, ¿qué riesgos hay en el caso de que eso llegue a pasar? Y en los otros le dicen, no le podemos entregar, pero entonces nosotros enterramos. ¿Qué es lo que está pasando realmente ahí? Es que esa es otra gran mentira. Ellos no pueden entregar los cadáveres porque el decreto que dictó el presidente, el 10-17, y todos los que tienen que ver con los protocolos instaurados para poder enterrar los cadáveres, dicen que solamente el Estado puede, en el caso de los que están contaminados por COVID, proceder a enterrarlos bajo su responsabilidad. Entonces resulta lesivo que vayan las personas a DINASEP, que vayan a criminalística, a hacer un largo calvario en donde son maltratados, donde son engañados, donde se les dice que los van a llamar para las investigaciones que han tenido y que nunca los llaman, y en donde ni siquiera a mí se me permitió entrar, lo cual resulta absurdo porque yo soy el que defiendo a toda esta gente y porque soy el concejal de Guayaquil que está a cargo del tema. Entonces resulta criminal la actitud que están tomando con estas familias, porque esos cadáveres tienen que enterrarlos el Estado y no recibir el nuevo engaño que les dicen les vamos a dar el cadáver. Eso no va a ocurrir. Ahora, también pasó entonces, que el propio jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta en ese entonces denunció que mientras hacían negociados en las morgues para cobrar cuando un familiar venía a retirar un cuerpo, le daban el cuerpo solamente si pagaban, y por mover en desorden estaban perdiendo las identificaciones, se creaba confusión. Esa denuncia se presentó ya hace algunas semanas. ¿Tiene relación con esto? A ver, Guate ha presentado 2 denuncias en ese sentido, de gente que cobraba para entregar los cadáveres y manipulaba casualmente estos cadáveres. Esa responsabilidad se concentra entonces en los directores y gerentes de los hospitales, sobre todo de donde estaban el mayor número de fallecidos, el Teodoro Maldonado, el del Guasmo, el del Díaz de los Ceibos. Pero también hay otra denuncia, que es la que origina esta investigación, que es del gobernador Duarte, en el que la Fiscalía comienza a investigar lo que ellos denominan, ¿no es cierto?, la falta de cumplimiento de una orden legítima, es decir, un desacato. Por eso está la investigación, lo cual es risible, porque evidentemente hay ahí otro tipo de infracciones que se han cometido, a mi juicio, como por ejemplo el homicidio culposo por mala práctica profesional, porque muchas personas no debieron haber muerto porque tuvo una falta de atención por parte de los hospitales, y porque además yo creo que existe otra infracción, que es la desatención de este servicio médico que está previsto en el artículo 218, cuya responsabilidad va de 13
a 16 años. Por eso nosotros vamos a encaminar no solamente la acción indemnizatoria, sino también la acción penal en contra de todos aquellos que tienen que responder. Les repito, hay en el hospital del Guasmo, según se me ha indicado por parte del señor Huarte, 30 cadáveres a identificar que nadie le ha tomado en cuenta. Y entonces, ¿en qué estado se encuentran? Evidentemente, el sistema de frigorífico para cuidar los cadáveres ha fallado. ¿Por qué falla? Porque las fundas en las que los han colocado son fundas que producen mucho calor al cuerpo y estos, montados unos sobre otros, aumentan la forma por la cual los cadáveres se van descomponiendo. Y a esta altura, esos cuerpos ya están completamente en un estado de zombie. Y cuando usted habla de presentar una demanda contra el Estado para que respondan los que tienen que responder, ¿a quién se refiere? ¿Dónde están esas responsabilidades? Es que, el Estado es el que asumió al momento de dictar el decreto 1017 toda la responsabilidad, porque él estableció protocolos en donde dijo que solo el Estado podía controlar y manipular los cadáveres que habían muerto por COVID, pero no dijo que tenían que mezclarse unos cadáveres que han muerto por COVID con cadáveres que no habían muerto por eso. Pero en las clínicas hubo esta mezcolanza y entonces el Estado tuvo que necesariamente enterrar un grupo de estos cadáveres que nada tenían que ver con el COVID. Y al tomar esta responsabilidad, el Estado se puso bajo su única responsabilidad, esta responsabilidad objetiva, que lo convierte en el único responsable de los hechos ocurridos y por lo tanto es el único que tiene que responder, sea por la vía civil o penal en nuestra legislación ecuatoriana y ante nuestros tribunales o ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque han incurrido en el artículo 5 y 10 de esta convención internacional. Es parte del drama y lo que va dejando esta pandemia, lo que siguen viviendo algunas familias ecuatorianas. Héctor Vanegas, procurador judicial de los deudos, que buscan la identificación de sus seres queridos. Es importante decir que no vamos a abandonar a la gente. Gracias por habernos acompañado en Contacto Directo. 7 de la mañana con 41 minutos. Una pausa, volvemos con más. No se vaya. Con esto estamos despidiendo esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, como siempre, un buen inicio de semana. Gracias por su sintonía. Ya viene Televistazo en la Comunidad.